los bendijo el mensaje de la semana pasada, del domingo pasado? Sí. ¿Cuántos recuerdan el mensaje? Ya menos manitos, ¿no? ¿Y cuántos pusieron en práctica lo que recibieron el domingo? Ya menos manos, vamos bajando las manos, ¿no? Bueno, gloria a Dios, así que esta mañana es una mañana muy poderosa, así que dígale a la persona que usted tiene a su lado, no me hables que voy a recibir. Ay, porque yo veo a algunos que en plena fruta y el otro no recibe. Ay, qué bueno que dijo la pastora o el pastor, no tengo ni idea. Entonces no le hable que vamos a recibir en sí. Nuestro mensaje de hoy, un lenguaje de fe. Y es que la gente de fe tiene una forma de hablar. Yo no sé si usted ha conocido gente de fe. Obviamente se supone que tú y yo somos personas de fe, pero tenemos una forma de hablar, una forma de expresarnos. Y es que hay un espíritu de fe que Dios quiere desatar en este tiempo sobre Nacional. Hay algo que Dios quiere soltar nuevo en la fe sobre esta atmósfera espiritual, sobre este altar que estamos levantando cada semana juntos. Así que yo no sé si usted lo puede sentir, pero usted puede comenzar a experimentar que el espíritu de fe de Dios se está comenzando a mover en usted. Yo no sé si usted de pronto su corazoncito le está haciendo así. Yo no todos los mensajes, a mí no todos los mensajes me dan nervios, porque uno se acostumbra a predicar, no es que se acostumbre a predicar, sino que se siente familiarizado en su casa, entonces ya no le da como muchos nervios, pero yo tengo mensajes que me dan nervios, y oye, pasó, me dio nervios, veníamos en el carro y yo comencé a sentir esas maripositas en el estómago, y es porque creo que a veces, cuando Dios quiere enseñar algo, y yo sentía tanta responsabilidad de este mensaje, y yo me imaginaba muchas ideas para saber cómo Dios iba a implantar no solamente eso en su mente y en su intelecto, sino también en su corazón para que este mensaje pueda producir lo que Dios quiere hacer. Amén. Así que cuando hay una persona de fe, por lo general los que están alrededor se contagian, ¿cierto? Comienza a desatarse una atmósfera de fe. Por eso usted a veces ve que alguien comienza a decir, no, yo sé que Dios lo va a hacer, yo sé que lo hará otra vez, yo sé que Dios va a producir milagros, yo sé que Dios va a dar sanidad, y usted, el espíritu de fe de esa persona comienza a contagiar a los demás que están alrededor. Y comienza a desatarse a los dice, tan rico estar al lado de esa persona, ¿cierto? Porque desata fe. Y la fe no se trata únicamente de creer. La semana pasada nos enfocamos un poquito más en eso, pero la fe se trata de hablar lo que Dios dice. Se trata de hablar y de ponernos de acuerdo con la palabra de Dios. Y vemos en la escritura que dice que todo el universo se creó ¿cómo? A través de la palabra. Y allí tenemos el primer texto bíblico de esta mañana, y es: por la fe entendemos que el universo fue ¿qué? Preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas ¿qué? Visibles. Yo no sé si usted dimensiona lo que dice esta palabra, y es que todo el universo, todo lo que nuestros ojos ven, Dios la preparó a través de ¿qué? De una palabra que el Señor soltó, ¿cierto? Y es que vemos siempre desde el Génesis, cuando se está hablando de la creación, ¿qué dice? Y Dios dijo. Y Dios dijo que se hiciera la luz, y la luz se hizo. Y Dios dijo que se hiciera la noche, y la noche se hizo. Y Dios dijo, es algo recurrente en el relato de la creación. Dice, Dios dijo, no dice, Dios hizo. No sé si se está entendiendo. No sé, mire, si hoy necesita, dígale al Espíritu de Dios, necesito todo el discernimiento aquí conmigo hoy, porque hay cosas que no le va a poder explicar en detalle. Es decir, siempre en la palabra encontramos que Dios dice, Él dijo, no dice, Él hizo. Pero nosotros estamos más acostumbrados al hacer que a hablar lo que Dios dice, ¿cierto? Nosotros decimos, no tengo que hacer, porque nos educaron con una mentalidad de se lo tiene que ganar. En estos días veía como un reel, no sé si eran unos papás educando a sus hijos, algo así, y les decía, haga esto que se lo tiene que ganar. Y así nos educaron, usted se lo tiene que ganar.
Y para que usted se lo tenga que ganar, usted tiene que hacer. Amén, por los que están aquí conectados en la revelación. Entonces, por eso a veces nos agotamos. Por eso nuestra fe muchas veces pareciera que queda sin reservas, porque está basada en el hacer, en lo que yo hago y no en hablar lo que ya Dios tiene escrito en su palabra. Hay una moneda que se mueve en el cielo y no son los dólares, no son los pesos, no son los bitcoins, es la moneda del cielo, es la moneda de la fe. Amén. Amén. Dígame con ganas. Amén. Yo no sé si usted entiende que esa es la moneda que mueve absolutamente todo. Tú y yo hablamos lo que Dios dice. Ahí usted activa esa moneda y usted dice, ay, así la moneda de la fe, pero llega aquí, nada que ver, no me pasa nada. O no me pasa lo que yo estoy anhelando, y es que esa moneda se activa cuando tú y yo hablamos lo que Dios dice. Podemos crear cosas maravillosas a través del lenguaje de la fe. Y ese lenguaje de la fe es un lenguaje que camina en lo sobrenatural. Es un lenguaje que habla, no solamente que camina, sino que habla de aquellas cosas que aún no se ven, pero que usted tiene la convicción de que Dios ya dijo que se cumplirá. Amén. Amén. Pero cuando usted está viendo, usted habla de lo que ve, de la situación, y usted tiene una promesa de parte de Dios, pero casi nunca habla de la promesa, casi siempre habla del problema, habla de la circunstancia. Y por eso hay algo que Dios quiere enseñar esta mañana, es que si usted cree, usted tiene que hablar lo que Dios dice. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios capítulo 4 versículo 13, escrito está. Cada que la Biblia dice escrito está, eso es súper poderoso. Dice, creí y por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe también nosotros creemos y por eso hablamos. Alguien se tiene resaltado algo. Dice, creí y ¿qué? Hablé. O sea que si usted cree, va a hablar lo que Dios dice. Tú y yo hablamos lo que creemos. Si tú le crees a Dios, tú vas a comenzar a abrir tu boca y vas a tener que ponerte de acuerdo con lo que el cielo dice. Si tú le estás creyendo al Señor, porque hay algo poderoso cuando nosotros abrimos nuestra boca, porque cuando tú y yo hablamos eso, cosas comienzan a suceder. Cuando hablamos aquello que Dios está hablando, y usted dice, a veces no, yo aquí estoy orando en silencio. Sí, gloria a Dios, que Dios lea hasta los pensamientos, mi hermana. Pero usted sabe el poder que hay cuando usted abre su boca y emite un sonido, y el sonido de su voz habla algo en el ámbito espiritual, y Dios lo está escuchando y está diciendo, ay, este es mío. Está hablando como soy yo. Está poniéndose de acuerdo a lo que yo estoy hablando. Entonces, si usted cree, usted va a hablar lo que Dios está diciendo. Porque las palabras tienen un poder muy grande en nuestra vida. Lo que nosotros hablamos tiene un poder grandísimo. Y dice la Escritura que las palabras producen vida o producen muerte. Si usted no me cree, léalo aquí conmigo en Proverbios. Aquí tengo a esta mujer pensando como así, ¿cierto? Proverbios 18:21 dice, en la lengua hay poder de vida y de muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. ¿Qué ama usted más, la vida o la muerte? ¿La enfermedad o la salud? ¿La escasez o la prosperidad? ¿La paz o la preocupación? De lo que usted hable, eso usted va a producir. ¿Sí? Lo dice la Escritura. Pero muchas veces, yo no sé si usted va a estar de acuerdo conmigo con lo que voy a decir. Y es que muchas veces sí tenemos fe, pero para creer las mentiras de Satanás. Ahí sí hay fe, para creer lo que él dice, las mentiras que él habla. Y por eso hablamos de lo que vemos, hablamos del problema, hablamos de la situación. Así que a veces tenemos un lenguaje incorrecto porque está siendo puesto en la situación o en la persona incorrecta. Un lenguaje de fe puesto en Satanás. Si eso es como cuando hay un silencio, ¿cierto?
Y es que Satanás, dice la Escritura, que es el padre de las mentiras. Él miente. Nuestra mente a veces está llena de creencias falsas. Está llena de mentiras que nos hemos creído desde la infancia y que es totalmente contraria a lo que dice la palabra de Dios. Nos hemos creído tanto esas mentiras que se volvieron una verdad en nuestra vida. Y a veces hay gente que dice, no, es que es así, pero fue una mentira que creyó y ya cree que es una verdad y es su verdad. Y qué retante a veces puede ser desconectar nuestra mente y nuestra boca de la situación que estamos viendo. Qué retante puede ser cambiar en muchas ocasiones ese lenguaje, porque hay personas que se acostumbran a decir mentiras o a no decir la verdad, a taparla, a acomodarla, es decir, un lenguaje de Satanás, ¿cierto? Y cada vez que tú dices una mentira, yo no sé si tú sabes este dato, pero cada vez que tú dices una mentira, tu cerebro tiene que invertir una energía mayor. Porque tú tienes que comenzar a acomodar todo para que la mentira te cuaje, te cuadre. Entonces el cerebro invierte una energía mayor. Porque cuando usted dice la verdad, pues al cerebro le gusta siempre el camino que es fácil. Entonces cuando usted dice la verdad, pues el cerebro simplemente tiene que acudir a lo que usted está viviendo. No tiene que pensar cómo inventarlo, porque usted está diciendo la verdad, ¿cierto? No tiene que comenzar a mirar cómo organiza todo. Y es que la mente, porque en la mente siempre se produce un efecto de repetición. Eso es lo que el cerebro hace, ¿cierto? Lo que tú y yo hemos repetido por años, lo que tú y yo hemos creído por años, así sean mentiras, pues eso al final se vuelve como un pensamiento en automático y la mente lo asume como si fuera una verdad total. Un cerebro que miente es un cerebro que no le crea su propia visión. Y yo estoy hablando no solamente de esas mentiras, ¿cierto? Literal que decimos, sino también cuando usted no le cree al Señor, pues usted no está creyendo en la visión de Dios, usted está creyendo mentiras, más que lo que dice Dios. Así que la invitación esta mañana es a que no te alinees con la mentira. Si dices mentiras, pues no te alinees a decir mentiras. O si tú te has alineado a las mentiras de Satanás, pues hoy es el momento de romper con eso, amén. Hoy es el momento de que el Espíritu Santo pueda entrar a tu corazón y a tu mente y haga un cambio rotundo. De hecho, ese era el mensaje de Jesús. Cambien su mente, cambien su mentalidad, cambien sus pensamientos, cambien su forma de pensar para que puedan cambiar su manera de vivir. Pero necesitas hablarlo, ponerte de acuerdo con el Señor, porque la mente va a creer todo lo que tú digas. Yo sé que aquí hay personas que saben de esto que estoy hablando, y es que la mente subconsciente no entiende, no, que es que esto es un chistecito, que lo dije porque sí, porque no, va a entender literal lo que tú estás diciendo. Es decir, que todo lo que tú dices a tu mente se le convierte en una verdad, todo lo que tú estás hablando. Por eso Dios dice, conozcan la verdad y la verdad los hará libres. ¿Cuál verdad? ¿Tu verdad? No. ¿La verdad que te dijeron tus papás? No. ¿La verdad del sistema del mundo? No. La verdad de la palabra de Dios. Él dice, conozcan la verdad y por eso los hará libres. Por eso hay gente que no es libre porque no cree en la verdad de Dios. Sigue atado, sigue atada. Porque no cree en la verdad de Dios, cree en su propia verdad o en lo que le dice el sistema del mundo. Ese es su consejero, no la palabra de Dios. Por eso cuando hablamos palabras necias, esas palabras contristan al Espíritu Santo, es decir, lo ponen triste. Cuando hablamos mentiras, el Espíritu Santo se contrista. Cuando nos quejamos, cuando tú te quejas, el Espíritu Santo se contrista. Cuando se dicen palabras vulgares, el Espíritu Santo se contrista. Cuando dices mentiras acerca de tu vida, el Espíritu Santo se contrista. Y el Espíritu de Dios no se puede mover en una persona que lo tiene a él contristado. Se fue el Espíritu de Dios de tu vida por eso, no, pero está apagada, está triste. ¿Por qué? Porque tú no te estás alineando a la verdad de lo que Él dice.
porque no estás poniéndote de acuerdo, porque no te estás sometiendo a su palabra, sino que tú por el contrario quieres que la palabra de Dios se someta a ti. Hay un espíritu de rebeldía. Entonces tú hablas eso y el Espíritu Santo se pone triste. Y definitivamente todo esto que yo acabo de nombrar, al único que honra es a Satanás. Eso no honra a Dios. Yo creo que por eso Dios dice: sin fe es imposible agradarme. Por más de que ustedes intenten hacer 1000 cosas para agradar a Dios, Dios dice: si ustedes no tienen fe en mí, no tienen fe en mi palabra, no hay manera que me agraden. Y el que tiene fe en Dios habla lo que Dios dice. Tú y yo somos ciudadanos del cielo, y los ciudadanos del cielo tienen su propio dialecto. No es el español, no es el inglés, no es el dialecto de la cultura. El dialecto que Dios quiere para los ciudadanos del cielo es el lenguaje de la fe, puesto en Jesucristo, según lo que dice su palabra. Así que si tú te quieres parecer a tu Padre Celestial, a tu papá, tú necesitas tener la identidad de Él. Es decir, usted habla como habla su papá, usted tiene el lenguaje de su papá, y entonces usted se convierte en un ciudadano que tiene un distintivo, que lo diferencia de los demás, que cuando usted está en una conversación se nota que su papá es otro. Se nota que su papá no es terrenal, es celestial. Se le nota porque lo que usted habla dice: wow, la gente dice: tremendo, poderoso. Por eso creo que en algún momento Jesús, en una conversación, decía, es que no entiendes mi lenguaje. Si no me equivoco, esta conversación la decía, no sé si para los fariseos, no recuerdo exactamente, pero le decía: es que ustedes no entienden mi lenguaje. ¿Y saben por qué? Porque ustedes no escuchan la palabra de Dios. Eso le dijo Jesús: ustedes no entienden mi lenguaje. Es decir, mi lenguaje es un lenguaje celestial, es un lenguaje de fe, es un lenguaje que está por encima de la circunstancia, está por encima de la situación. No es el lenguaje, y eso que les estoy contando está amarrado cuando él dice: que ustedes son hijos del diablo, algo con los que está hablando. Hijos del diablo, del padre de las mentiras. Respire profundo. Cierto, está fuerte. Relájense, yo lo pongo tensionados, tranquilos. Relájense, y este mensaje. No entendemos el lenguaje de Dios porque no escuchamos su palabra. Porque la palabra no se convierte en una prioridad en nuestra vida. No entendemos el lenguaje de Dios porque escuchamos más las voces de las noticias, las voces del pesimista, las voces del incrédulo, las voces del mentiroso, las voces del sistema del mundo. Y todo esto son las voces del padre de las mentiras. Pero tenemos un desafío, y es alinearnos a nuestro Padre Celestial, a lo que Él habla, a su lenguaje, al plan que Él tiene sobre nuestra vida. Y es que toda palabra que sale de la boca de Dios viene a cumplir los deseos de Dios y viene a cumplir los propósitos de nosotros. Y si usted tiene dudas, vamos a leerlo en Isaías 11. Dice: así también es la palabra que sale de mi boca. ¿De la boca de quién? De Dios. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que deseo y cumplirá con mis propósitos. Yo no sé si usted quiere alinearse a lo que sale de la boca de Dios y cumplir los deseos de Dios y cumplir los propósitos de Dios, pero ¿sabe qué? Usted va a ser bendecido, porque el contexto de esta palabra es cuando Dios les estaba diciendo al pueblo: es que los pensamientos que yo tengo son diferentes a los pensamientos de ustedes, porque los planes que yo tengo sobre ustedes son de bendición y son de bienestar. Ese es el deseo del corazón de nuestro Padre, cumplir esos deseos y esos propósitos en nuestra vida, porque hay cosas poderosas que Dios tiene para nosotros y que se van a activar cuando tú y yo hablemos lo que Dios dice, cuando nos pongamos de acuerdo a su palabra. Son los deseos de tu papá. Allí en la escritura están los deseos de tu papá sobre tu vida. Si
si tú declaras, si tú repites la palabra una y otra vez, si tú la profetizas sobre tu vida, sobre tu circunstancia, sobre lo que tú anhelas que cambie según su voluntad, entonces se hará realidad. ¿Por qué? Porque tu mente te va a cooperar. El mayor obstáculo está aquí, queridos y queridas. Está aquí para no ver lo que Dios quiere hacer. Tú y yo nos sostenemos de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. ¿Usted sabía que usted se sostiene de eso? Tú y yo nos sostenemos de lo que ha salido de la boca de Dios. Pero hay gente que siente que no puede más porque se está sosteniendo de otras cosas. Hay gente que siente que no puede más con el problema porque se está sosteniendo de personas. Hay gente que no puede más porque se está sosteniendo de lo que está viendo, porque se está sosteniendo, no sé, de un trabajo, de su empresa, y no se está sosteniendo de todo lo que sale de la boca de Dios. Eso es diferente. Dios dice en su palabra, delante de Dios está en Romanos 4, 16 a 17. Delante de Dios, tal como está escrito, te he confirmado como ¿qué? Como padre de muchas naciones. Así que Abraham es llamado ¿qué? El padre de la fe. Así que Abraham creyó en el Dios. Miren, ¿en quién creyó Dios? ¿En quién creyó Abraham? Perdón. En el Dios que da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son como si ya existieran. Hay un llamado sobre tu vida y sobre mi vida, y es: llama las cosas que no son como si ya existieran. Llámelas, declare sobre ellas. Yo declaro que hay dinero en el banco. Yo declaro en el nombre de Jesús que tú abres nuevos negocios. Yo declaro que el deseo de tu corazón es que yo sea prosperado. Yo declaro, yo profetizo. Lo que a usted se le ocurra, no, lo que dice la palabra de Dios. Pues no va a decir, yo declaro que la vecina será mía y está casada. Oh, cierto, Dios no me va a ayudar con eso. Tiene que estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Deja de enfocarte en el problema y concéntrate en la respuesta. Lo voy a repetir. Deja de enfocarte en el problema y concéntrate en la respuesta. Al hablar de esas promesas sobre nosotros, permitimos que la palabra de Dios limpie nuestra mente, limpie nuestra mentalidad, que exponga lo que está dentro de nosotros que no está bien, que elimine cualquier creencia errónea que a nosotros habramos podido escoger en algún momento, porque tú y yo la elegimos, creer o no en esas creencias erróneas. Pero cuando usted declara esa palabra, cuando usted se acostumbra a profetizar sobre su vida lo que Dios dice, entonces comienza a haber una renovación mental, hay una limpieza en tu mente, hay algo que sucede. Yo no sé si usted esta semana va a comenzar a operar en este espíritu que se está moviendo hoy, y usted va a comenzar a ver milagros en esta semana, estoy segura. Que los que lo hagan, lo van a recibir. Cuando usted esas mentiras las reemplaza por la verdad de Dios, usted planta esperanza y fe en su ser. Yo no sé si usted la ha pasado, que usted entra y se sumerge en la palabra de Dios, usted la comienza a declarar, no una oración del Señor, por favor dame, por favor ayúdame. No, cuando usted se para en fe y usted dice, Señor, yo declaro, tu palabra dice esto, tu escritura dice aquello, y usted sale a los minutos transformado en todo su ser. Usted sale como que, madre, ¿qué es esta situación? Esto no es nada para Dios. ¿Cuánto es este dinero? Esto no es nada para el Señor, Él es ilimitado. Y usted sale como que se va a comer el mundo. Porque su ser fue afectado con la palabra de Dios. Amén. En nuestros labios las palabras del Señor se hacen verdad. En nuestros labios las palabras del Señor se hacen verdad. ¿Y sabe quién nos da un ejemplo de esto? Elías. Yo no sé si usted recuerda, estoy emocionada por este mensaje, ¿no? ¿Se me nota un poquito? Cuando paro así, estoy como tomando respiración otra vez.
Yo sé que usted se puede acordar de esa historia. Y dice la historia que esa viuda tenía únicamente un poquito de harina y un poquito de aceite. Y llega el profeta Ariano, ya llegó el profeta hasta casa, atiéndanme, cuídenme, sírvanme. Y le dice a esa viuda, sí, está muy bien, pero sírvame a mí primero, ¿cierto? O sea, denme a mí primero. Bueno, pasaron una situación de casos, de cosas, usted sabe que eso se multiplicó, sabe que después pasaron otras circunstancias difíciles y Dios comenzó a obrar milagros a través de la boca del profeta Elías. Pero hay algo que me parece muy especial y es lo que la viuda le dice una vez a Elías cuando vio que cada vez que el profeta hablaba, al tiempo se cumplía lo que él decía. Cada vez, a veces no fue inmediato, porque hubo momentos de tensión, ¿no? Cuando uno dice, yo le di esta palabra a esta persona y pasó lo contrario, ¿cómo así? No, y uno le dice al Señor, me acuerdo cuando el Señor me reveló que John era el esposo de Lady, y John se fue para Estados Unidos, y yo, Señor, ¿cómo así? ¿Por qué se fue a Estados Unidos? Tú ni hablaste. No, pero Dios lo trajo de regreso, y mientras eso Dios preparó el corazón de Lady. ¿Por qué? Porque los tiempos del Señor son diferentes a los nuestros. Y a veces nos dan una palabra profética y queremos cumplimiento inmediato. Y a veces pasa un tiempo para que lo vamos a cumplir. Pero la señal que sí pasaba en la boca del profeta Elías era que todo lo que él decía se cumplía. Y entonces esta mujer un día le dice, hoy he probado que tú eres un varón de Dios y que en tus labios la palabra del Señor se hace verdad. ¡Wow! Esto a mí me parece muy poderoso. Es decir, la viuda reconoció que el lenguaje de Elías era un lenguaje de fe. Y hay cosas que le tocó pasar a Elías. Recuerden cuando fue perseguido, lo iban a matar, nada menos que Jezabel. O sea, de verdad que Elías, no era que Elías iban como en una nube, sí, predicando y profetizando y iba súper bien en todo. No, de hecho la escritura dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones como tú y como yo. Es decir, seguramente Elías algún día se salió de sus casillas, dejó, mejor dicho, como dicen, se bajó la cruz, dijo cosas que no tenía que decir. Seguramente Elías, sabemos que Elías tuvo momentos de depresión, tuvo días difíciles, pero Elías siempre hablaba lo que Dios decía. Era un atrevido en el espíritu. Si usted quiere crecer en fe, estudia a Elías, porque qué profeta de Dios, qué lenguaje que tenía. Así que la palabra de Dios se va a hacer verdad cuando tú y yo lo que Él dice y nos pongamos de acuerdo con Él, porque Dios también dice en la escritura, ¿cómo van a caminar dos juntos si no se ponen de acuerdo? ¿Cómo? ¿Cómo tú quieres que Dios camine contigo si tú no te pones de acuerdo con Él? Dios va para acá con su palabra y tú vas para el otro lado. Dios dice, ponte de acuerdo conmigo. Mire, así usted no lo crea al principio, comience a declarar lo que dice Dios y se lo aseguro que su pensamiento va a cambiar, su fe va a comenzar a aumentarse. Porque a veces, bueno, pues ya cuando yo ya crea, así yo comienzo a profetizar eso, ¿cierto? No, hágalo. Tú no puedes lograr nada con nadie, con absolutamente nadie aquí terrenalmente si no te pones de acuerdo con esa persona. Es decir, que necesita un proceso de comunicación. Necesitas comunicarte. Si yo voy a hacer un plan de trabajo con John en el ministerio, nosotros nos reunimos y nos ponemos de acuerdo. Claro, hay unas directrices como pastoras o como pastores, pero nos ponemos de acuerdo. Dice, ok, pastora, sí, ya te entendí, vamos a hacerlo así, ¿cierto? Usted necesita ponerse de acuerdo con Dios, usted necesita hablar con Él. Si hay dudas que usted tiene en su corazón, si hay batallas que usted tiene con su palabra, dígale, ok, aquí estoy, soy tu hijo. Señor, mira, esto me cuesta. Enséñamelo. Dime cómo es. Póngase de acuerdo con Él. Y si usted no lo logra entender al final, dígale, yo me sujeto a tu palabra. Y se lo aseguro que el nivel de discernimiento y entendimiento va a crecer. Así que someternos a Dios
y en su palabra va a hacer que eso se haga realidad. Dios no quiere que tú le hables a la montaña, perdón, que no le hables de tu montaña. La montaña que simboliza, ¿cierto? Porque yo no sé si usted ha dicho aquí, pero dice, háblale a esta montaña y se moverá, y usted se para por algún monte, mueve, y sigue ahí, ¿no? Eso es simbólicamente. Los que están en clase, metafóricamente, ¿cierto? O sea, no está diciendo literalmente. La montaña representa el problema, la situación, la circunstancia. Y Dios dice que no quiere, en su palabra lo expresa claramente. No le hables más de esa montaña, Señor, es que mi esposo, mi esposa, mira esta situación, este rollo que tenemos, esta situación familiar, esta situación financiera, y usted comienza a hablarle de la montaña, pero Dios dice en su palabra, no, usted no me ha entendido, no me hable de la montaña. Claro, usted como amigo le puede expresar también, pero va a haber un momento donde usted va a profetizar sobre esa montaña, y usted le va a hablar a la montaña, a la situación, a las circunstancias. Usted le va a decir, muévete, por favor, muévete, ¿cierto? Cuando tú y yo hacemos eso, el enemigo tendrá que retroceder. El enemigo va a ir en retroceso. El enemigo, Satanás, va a ir para atrás, porque tú estás yendo para adelante, porque tú le estás creyendo a Dios, porque tú le estás diciendo, yo voy a hablar lo que Él dice. Y Satanás dice, un paso hacia atrás. Él habló, y Dios se vuelve y dice, yo vuelvo a profetizar lo que Dios dice, y Satanás dice, vuelvo para atrás, no puedo con él, no puedo con ella, porque ellos son gente de fe, porque ellos son gente que tiene el lenguaje de la fe. Amén, más gracias, Señor. Amada iglesia, lo que diga sucederá, dice la Escritura. Marcos capítulo 11, versículo 33. Les aseguro, mire, es una certeza. Si alguno dice a ese monte, quítate de allí y tírate al mar, creyendo, sin abrigar ¿qué? La menor duda en el corazón de que lo que dice sucederá, lo tendrá. 2 veces en este pasaje dice lo que dice. Dígame dónde dice lo que hace. Sí, yo sé que algunos van a decir aquí, pero es que Dios dice que la fe sin obras es muerta. Claro, usted toma acción, tampoco se va a quedar durmiendo todo en la casa, ¿cierto? Pero no se trata nada, iglesia, de hacer y hacer y hacer. Se trata de decir lo que Dios dice. Eso trae aceleramiento para nuestra vida. Yo no sé si usted recuerda que en el mensaje anterior, al final yo le hablé de una historia. Y esa historia no se la voy a volver a contar, se la voy a resumir para los que no la escucharon. Hablaba de un jugador de golf famoso que lo invitó un rey de Arabia Saudita a que fueran a compartir 3 días, ¿cierto? Y que finalizado ese espacio, entonces el rey le pregunta a ese jugador que le gustaría de regalo. Y él le dijo que no, pero el rey insistió, yo te quiero un regalo. Al final, entonces, quedan en que el rey iba a mandar un regalo. Y dice esa historia que entonces el jugador estaba muy a la expectativa de qué iba a hacer. Y él se comienza a imaginar que iba a llegar un palo de golf, ¿cierto? Enchapado en oro. Y estuvieron atentos a la historia, con diamantes y todo el cuento, ¿cierto? Y cuando entonces le llega el correo certificado, y eran las escrituras de un campo de golf, ¿sí? Los que no lo habían escuchado, aquí la resumo. Yo les decía cuando termine esta historia que un rey piensa diferente a nosotros. Miren cómo pensaba el jugador, un palo de golf. El rey piensa diferente a nosotros. Pero quiero decirle algo, y estoy terminando ya el mensaje. Los reyes piensan diferente, pero los reyes hablan diferente también. Y tú y yo
Dice la Escritura que somos reyes y sacerdotes. Amén. Aquí hay reyes. Amén. Aquí hay reinas. Amén. Amén, reinas. Hablan diferente. Los reyes hablan distinto. Los reyes, mira, hay algo aquí muy poderoso. Los reyes hablan más y hacen menos, porque ellos tienen un lugar, una posición. Usted no va a encontrar un rey que está por allá haciendo un montón de cosas para ver si consigue dinero, para ver si tiene riquezas, porque ellos ya están encargados, ¿cierto?, de hablar, de dirigir, de hablarle a la gente. Es decir, cuando tú y yo tomamos la posición que Dios nos ha dado, tú vas a hablar más la Escritura y vas a hacer menos. Eso va a quitar agotamiento y un montón de cosas, porque necesitamos hoy tomar la posición que Dios nos dio, la posición de hijos de un rey. Y usted me va a decir, ¿cómo así que somos reyes? Pero Jesús es el rey de reyes, dice la palabra. Es decir, que Él no solamente es un rey que vino a dar la vida por ti, para darte salvación, para que tú estés en una eternidad con Él. Él dice que también Él es un rey que te escogió para que tú y yo representemos la tierra. Amén. Para que tú y yo hagamos una buena representación de Él, para que podamos hablar el lenguaje de Él, para que nos alineemos a lo que Él dice. Amén. Así que lo que diga sucederá. Vamos a cerrar esta mañana en oración. Pero yo quiero que usted póngase sobre sus pies. Y yo quiero que usted, si usted entendió este mensaje, usted va a hablar. Usted ahorita va a orar y va a hablar. Porque lo que tú digas sucederá. Amén. Yo no sé cuántos esta mañana necesitan renunciar a muchas cosas que han dicho, mal dichas. Yo también. Por eso yo inicié mi mensaje de perdón a Dios, porque entendí que hay un lenguaje mayor al cual Dios nos está diciendo que nos da acceso. Cierra tus ojitos para que esté concentrado, para que no mire a nadie, y comiencen esta mañana a expresarle al Señor. Yo no sé, Dios, que le ha hablado a través de toda la palabra, no sé qué el Espíritu de Dios ha hecho en usted en esta mañana, pero quizás usted tenga que decirle al Señor: yo renuncio a palabras necias que he dicho. Y comience a levantar su voz y dígale: yo renuncio a esas palabras necias, yo renuncio a palabras maldichas, yo renuncio a las mentiras que le he creído a Satanás, renuncio a las mentiras que he dicho. Quizás usted tenga que decirle: yo renuncio a hablar con vulgaridad. Ese no es el lenguaje de la fe. Yo renuncio a hablar todo lo que he estado hablando, porque quizás algunos tengan que decir en esta mañana: yo renuncio del problema todo el tiempo. Estoy hablando de que no puedo, de que no soy capaz, de que las cosas no van a suceder. Quizás usted tenga que decirle al Señor: yo renuncio. Y yo veo gente aquí con la boca cerrada, gente que no ha entendido lo que hemos hablado en esta mañana. Es su decisión, amada iglesia. Usted decide lo que va a suceder en su vida. Padre, dígale: yo renuncio a haberme alineado con las mentiras del diablo. Yo renuncio a esas cosas que he dicho. Yo no sé cuáles son las cosas. Quizás usted pueda pensar por un momento aquellas cosas que usted ha dicho. Yo voy a dejarle que usted por un momento piense en que usted ha dicho. Dígale al Señor: abra su boca, no tenga miedo, que nadie está pendiente de su conversación. ¿Qué es lo que necesita renunciar? Dígale al Señor: yo renuncio, yo cancelo, yo renuncio. Padre, declaro que el Espíritu de verdad, el Espíritu de fe está en esta casa, está en este lugar. Espíritu de Dios, activa, Señor, lo que tengas que activar en esta mañana. Yo declaro: Espíritu Santo, dígale: yo renuncio a toda mentira que ha salido de mi boca. Dígale: yo renuncio a creer que la situación, a lo que he visto, dígale: yo renuncio
maldición sobre esa persona. Porque la palabra del Señor dice que nuestra pelea no es contra carne ni sangre, que es contra potestades, que es contra espíritus. No es él, no es ella. Dígale, yo renuncio a seguir maldiciendo lo que ya tú elegiste. Yo renuncio a eso. Yo me pongo de acuerdo, Espíritu de Dios, cámbiame la empieza a instrumentar, por favor. Otra. Mira, hay algo que uno necesita aprender es a leer el momento espiritualmente. Dígale, Espíritu Santo, esta mañana, amado Jesús, dígale, yo creo. Yo no sé si usted dijo todo lo que denunciaba. Ahora usted comienza a decirle al Señor, yo creo lo que dice tu palabra, que mayor es el que está en el mundo, que el que está en el mundo. Dígale, yo creo que mayor es el que está en mí, que el que está en el mundo. Dígale, yo creo que mayor es el Espíritu de Dios. Yo creo que mayor es el Espíritu de Dios que la aflicción del mundo. Yo creo, dígale, yo creo que tú harás cosas maravillosas en mi casa. Dígale, Padre, yo creo que tú darás la provisión que yo necesito. Dígale, yo creo, Espíritu Santo, que tú traes las finanzas, los recursos que necesito para esta semana. Dígale, yo creo, como dice tu palabra, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como tu alma prospera, dice el Señor. Dígale, yo creo que esas palabras es para mí. Dígale, yo creo que estoy sana, yo creo que estoy sano. Yo renuncio a toda enfermedad. Yo no sé si hay gente aquí con enfermedades, con diagnósticos. Dígale, yo renuncio a toda enfermedad. Dígale, yo renuncio a seguir hablando del dolor, de la enfermedad. Yo renuncio a seguir hablando de que estoy rota, que tengo un corazón quebrantado. Dígale, yo creo que tú viniste a sanar a los quebrantados de corazón y esa sanidad me pertenece. Dígale, yo creo que tú viniste a liberar a los cautivos, así que esta mañana yo soy libre. Dígale, yo creo que tú harás algo hoy en mi casa. Yo no sé si usted está orando por su esposo, por su esposa. Dígale, yo creo que mi esposo, mi esposa se rinde ante los pies de Jesucristo totalmente. Yo creo que tú me das un corazón de sujeción a tu palabra. Dígale, yo creo que mi bebé nacerá completamente sano. Yo creo que mi parto será normal. Yo creo que mi familia te va a adorar. Dígale, yo creo que en mi casa y yo te serviremos. Dígale, yo creo que hay una empresa que tú me estás entregando. Yo creo que podré tener libertad para servirte a ti, libertad de tiempo y de dinero. Dígale, yo creo que me sobrará y no me faltará. Dígale, yo creo, Señor, que tú me das un vida nuevo. Yo creo que tú me das un corazón nuevo. Yo creo que tú abres en esta mañana los cielos a mi favor. Yo creo que la gracia y el favor de Dios está sobre mí, sobre mi casa. Yo creo que tú vas a hacer y vas a cambiar la circunstancia. Yo creo que esa situación se tiene que mover en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, creemos en esta mañana el espíritu de fe. El espíritu de fe se está moviendo en este lugar. Yo creo que nos mudaremos pronto de este lugar. Yo creo que tú vas a hacer algo especial. Yo creo que tú pondrás personas que amarán este lugar de una manera sobrenatural. Yo creo, no hablo de este lugar físico, sino de tu iglesia. Yo creo, Señor, que tú despertarás en Nación Reino gente que te ama a ti con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, pero que también yo creo que tú levantas, Señor, personas que aman su iglesia, que aman la gente. Yo creo que aquí la gente amará la santidad tuya, amará tu voluntad. Yo creo que hay cosas, Señor, que se están moviendo en lo sobrenatural. Espíritu Santo, yo creo que aquí hay ángeles que nos están ayudando a adorar en el nombre de Jesús. Te alabamos.